Padre glorioso, queremos darte gracias, bendito Dios, por tu amor y tu bondad. Señor, gracias porque tu gracia nos ha sostenido, tu misericordia, Señor, ha sido la que nos ha mantenido, Señor, a flote en cada prueba, en cada tentación, en cada lucha, en cada batalla, en cada guerra espiritual. Señor, tu favor, tu protección y tu gracia y tu misericordia han estado a favor nuestro, lo hemos podido ver. Y no solamente sentir, sino que también ver. Y es maravilloso, Padre Santo, saber que estás con nosotros, saber que peleas a favor de tus hijos, que peleas a favor nuestro. Padre, queremos darte gracias porque eres tan bueno con nosotros, Señor. No tenemos palabras, Señor, humanas para describir un gracias. Cuán agradecidos estamos, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Nos compraste a precio de sangre. En la cruz del Calvario, Señor, derramaste tu bendita sangre, sangre santa, porque tú eres Emmanuel. Señor, tú eres el que descendió del cielo. Padre, y tu sangre preciosa hizo temblar la tierra. Tu sangre preciosa oscureció los cielos. Tu bendita sangre y tu sacrificio rompieron el velo del templo de tu pueblo escogido. Señor amado, y por eso hoy tenemos acceso directo a entrar a tu presencia. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias porque tenemos ese honor, ese privilegio. Podemos entrar, Señor bendito, hasta tu presencia, Padre Santo glorioso. Y tú nos escuchas y tú nos entiendes y tú peleas por nosotros. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos en contra de todas las huestes de las tinieblas que están en los aires, bombardeando a tus hijos, esperando, Señor, a ver si alguien de nosotros baja la guardia. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos victoria, echamos fuera todo dardo del enemigo, todo espíritu de distracción, todo espíritu acusador, todo espíritu de vergüenza, todo espíritu inmundo de pecado que trae, Señor, a la mente de mis hermanos tentaciones. Y Padre Santo, y que no les permita, Señor, concentrarse hoy. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, sabiendo, Padre Santo, que tú eres, Señor, el que tiene el control de esta batalla, puesto que tú ya la venciste en la cruz del Calvario. Señor, pongo en tus manos a mi hermana Gloria, a Marlene, a Rina, Ana, Elena, Griselda, Edith, María, Pedro Cha, Glenda, Eslin, Elvia, Ivette, Irma Vargas, y a todos los que están aquí, Señor, mi hermana Pirir, a todos los que están aquí y los que se van a agregar, Padre Santo, los pongo en tus manos, Señor, que sea tu bendito Espíritu Santo abriendo nuestras mentes, abriendo nuestros corazones para entender tu bendita palabra. Te damos gracias, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Están listos? Hoy vamos a entrar a un tiempo precioso. Tenga su cuaderno listo, tenga su lápiz, porque seguro que Dios hablará a su corazón y entonces nosotros podremos capturar lo que el Señor tiene para nosotros. Cada uno de nosotros recibe algo de parte del Señor. Muy bien, entraremos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos identificar algunas más frecuentes formas en que el enemigo quiere entrar a nuestra vida. Estas son algunas formas muy muy estratégicas
y muy comunes en las que el enemigo encuentra cómo entrar en nuestras vidas. Bueno, hay una realidad. La realidad es que él no puede entrar si no le dejamos entrar. Y en la primera parte de la enseñanza, nosotros vamos a ver todo esto en una manera clara. Y en la segunda parte de la enseñanza que vamos a tener hoy, lo vamos a ver en acción, como en un video. Vamos a verlo claro, bien, vamos a entender qué es, cómo fue que el enemigo se introdujo para jugar con la mente, con los pensamientos y para bombardear la fe y la fidelidad de algunos líderes que están plasmados en la Biblia y que su testimonio nos ayuda hoy a nosotros para que nosotros obtengamos de esos testimonios sabiduría, dirección, respuestas. Nosotros vamos a poder entender cómo logran estas cosas, ¿no? Hay una persona que se llama Raquel Murillo que está tratando de entrar y ella tiene problema con su micrófono. Hermana Raquel, necesita ir a settings. Alguien que le explique a Raquel Murillo que necesita ir a settings y darle permiso al micrófono. Allí tiene que abrir el micrófono. Ella desea entrar, pero no puede. Muy bien, vamos a entrar a este estudio y este estudio vamos a hablar de 5 de las formas más comunes en que el enemigo puede entrar. Les estaba diciendo algo sumamente importante, hermanos y hermanas. Es que el enemigo no va a poder penetrar si tú no se lo permites. Pero si yo me pongo a pensar esto, que si tal vez que si Adán y Eva hubieran tenido las experiencias que ahora nosotros tenemos en el ámbito del pecado y el dolor del pecado, etcétera, etcétera, pienso que se hubieran puesto más listos para no haber escuchado la voz del enemigo. Pero ellos eran tan inocentes, tenían una inocencia tan especial y lo vamos a estar viendo en la segunda parte de este estudio. Y esa fue la manera en que el enemigo pudo penetrar y empezó a jugar con la mente de Eva y posteriormente las cosas fueron muy difíciles, no solamente para ellos, sino que hasta el día de hoy toda la humanidad está contaminada del pecado por razón de que nuestros padres Adán y Eva pecaron delante de los ojos del Señor. Pero estas son algunas formas y puertas abiertas en que el enemigo entra a nuestras vidas. Una de ellas es la falta de perdón. Mis amados hermanos y hermanas, tengan mucho cuidado con guardar en su corazón falta de perdón. Tenga mucho cuidado para que estas cosas no sucedan en su vida. ¿Sabe qué? No podemos evitar que alguien nos haga daño. Escúchelo, entiéndalo, acéptelo y trabaje sobre de ello. Todos los días, si usted es una persona muy sensible, si usted es una persona que constantemente cualquier cosa que le digan, usted se siente, tal vez usted es una de esas personas que si ya le dijeron que el color de su pelo como que no les gusta, ya usted ya se siente y ese tipo de cosas, entonces usted es muy susceptible, puede ser que usted sea muy susceptible a no perdonar. Puede ser que su corazón está tan herido, sea usted una persona que está tan lastimada y una persona que está tan lastimada, tan herida, por todo se siente y es una persona que no ha sanado su alma y cuando una alma no ha sido sanada, es un terreno fértil para que el enemigo siembre ahí la amargura y la falta de perdón. Es muy importante que nosotros trabajemos en lo que el Señor nos habló, que nosotros necesitamos perdonarnos los unos a los otros, perdonar las ofensas de unos a los otros. Ahora, yo entiendo perfectamente que es muy difícil perdonar ciertas cosas porque son muy dolorosas.
pero usted tiene un mandato de parte de Dios y el mandato es que usted tiene que perdonar. Híjole, qué duro es cuando te han lastimado, te han herido y te han hecho tantas cosas, pero tú tienes que ponerte de rodillas y sientas en tu corazón o no los deseos de perdonar. La palabra de Dios dice que tenemos que perdonar. Por lo tanto, mi consejo en esta noche es, tengas o no tengas ganas, sientas o no sientas las ganas de perdonar, mi consejo es que hagas lo que yo hago en muchas ocasiones. Yo lo confieso saliendo de mi boca, comprendiendo con mi mente, razonando, que eso es lo que espera el Señor de mí, que el Señor está esperando que yo lo haga. No está esperando mis emociones, está esperando que con conocimiento, con conciencia, obedeciendo a Dios, yo pronuncie las palabras, yo perdono. Y este es un buen tiempo para entender eso. El perdón se da porque uno es obediente al Señor y porque uno no quiere maldición en su vida. Cuando usted no perdona, entonces la persona más afectada es usted. La otra persona que le hizo el daño vive feliz y está tranquilo y sigue haciendo las cosas que hace y él o ella están felices y contentos en su mundo, en su vida. Pero la persona que no perdona es la persona que se está haciendo más daño. Por eso es que el Señor te ama, quiere hacerte libre a ti. Él tratará con la persona que te ha hecho un daño. Si alguien ha sido injusto contigo, infiel, traidor, alguien te ha herido por envidia, te ha lastimado por orgullo, etcétera, lo que sea, por su propio pecado que trae esa persona. Hay gente que ha tenido que perdonar al asesino de sus hijos. A mí me ha tocado ver videos donde el padre perdona al asesino y hasta lo abraza y lo bendice. Esos son niveles de perdón que uno realmente no sabe si estaría uno en esa posición de poderlo hacer. Pero si un padre que le mataron a su hijo de 20 años puede venir delante del asesino y decirle, te perdono y te bendigo en el nombre de Jesús, wow, entonces nosotros podemos perdonar a aquella persona que habló cosas falsas nuestras o a aquella persona que nos desnudó toda nuestra intimidad, desnudó delante de la gente, publicó nuestras cosas personales. También nosotros podemos perdonar. La falta de perdón es algo con lo que en la iglesia primitiva, en la iglesia de Corinto, también fue algo, y me gusta esta parte y quiero tomar esta parte porque tiene que ver también con la iglesia. Esta falta de perdón en la iglesia puede traer una entrada, puede ser un punto de entrada donde el enemigo puede penetrar y puede destruir y puede acabar no solamente la vida de los hermanos, de las hermanas, sino que también la de toda la iglesia. Es muy importante cuidarnos los unos a los otros. La falta de perdón entre padres e hijos es algo sumamente vital, es sumamente más vital todavía que la iglesia. En la casa es muy importante que se practique el perdón. Es importante que tus hijos escuchen que tú los perdonas, ¿sí? Que no importa lo que hicieron, que ellos siempre van a ser tus hijos y que tú siempre vas a estar ahí para protegerlos. Cada vez, no solo para protegerlos, sino para amarlos y cuidarlos. Cada vez que nosotros extendemos el perdón a otra persona, le estamos cerrando la puerta al enemigo para nuestra vida, pero también estamos cerrando la puerta para otros, para que ayudamos a otros a que ellos también cierren sus puertas. No le damos de comer al enemigo, ¿ve? Eso es tan importante. Así es de que perdonar es una de las cosas importantes
por medio de las cuales cuando nosotros perdonamos, el enemigo no tiene cabida. Pero si nosotros no perdonamos, nosotros prepárese para vivir una vida de maldición, un problema y otro problema, enfermedades, no va a prosperar, etcétera. Porque cada vez, oiga esto, cada vez que no cumplimos con los mandamientos del Señor, nuestra vida está llena de situaciones que traen maldición a nuestra vida. Y nosotros no queremos eso. Queremos vivir vidas en bendición. De hecho, nuestro saludo es bendiciones. O sea, que Dios te bendiga. Y es un deseo muy hermoso. Y queremos extenderlo. Y que Dios te bendiga y yo te bendigo. Y bendiciones, hermano, y bendiciones, hermana. Pero esas bendiciones no van a hacer efecto si la persona no perdona. O sea, ¿y de qué te sirve? Por ejemplo, yo tengo gente en la iglesia, y no solo en mi congregación, sino en muchas donde yo voy y oro por las personas, y yo veo la persona y me dice pues que no pueden perdonar, etcétera, etcétera. ¿Y de qué me sirve a mí desgastarme orando allí media hora por ella, desgargantándome, gastando mi energía, si ella a los 10 minutos después de la oración sigue decidida a no perdonar? O sea, realmente la solución la tiene usted y la bendición la tiene usted. Así es que yo estoy muy contenta que está en esta clase. Escuchando esto, porque esto va a ser de grande ayuda para usted. Mire, fíjese que hubo una situación en la iglesia de Corintio, y esto es muy importante porque usted lo puede aplicar a su hogar también. A veces hay conflictos en la familia, esposos, hijos, y se tienen que arreglar como una familia en casa, igual como se solucionan en la iglesia, hasta con más amor y con más caridad, con más cariño, quise decir, con más cariño. Fíjese que en Corintio hubo un miembro de la iglesia que pecó, cayó en pecado. Usted lo puede encontrar en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del verso 5 al 11. Y lo voy a buscar yo también aquí. Corintios 2, 5. ¿Sí? Aquí dice así, estoy leyendo la traducción, Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, la ha causado a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él, pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba, a ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, porque yo he perdonado. Si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás, fíjese lo que dice el versículo 11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. ¿Ve? No ignoramos sus planes. Wow, hermana Mari, le recuerdo que si pasa algo en el Zoom, me puede mandar textos porque no puedo ver a nadie, tengo mis notas en la pantalla. Sí, gracias, pastora. Gracias, hermana Mari. Así es que mire lo que dice el versículo 11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Aquí hubo un problema en la iglesia de Corintios, pero este problema no era tan mayor como el grandísimo problema de que el pueblo está con deseos de castigar emocionalmente y espiritualmente, se puede decir, a esta persona que pecó, ¿sí? Y entonces, esta persona no es que
estuvo en tentación. Una cosa es estar en tentación, pero otra cosa es hacer el acto del pecado. Entonces, aquí, en este capítulo, vemos que alguien hizo un pecado, vinieron a la iglesia, trataron de solucionar el problema, se presentaron dentro de los líderes, se presentó el problema y a la persona que pecó enfrente de toda la iglesia y lo castigaron, lo pusieron en disciplina, de cierta manera decirlo, ¿no? Porque aquí la palabra que usan es castigo, ¿no? Un castigo que le fue impuesto por toda la iglesia, que nosotros le llamamos disciplina, ¿verdad? Para que no se oiga tan drástico, pero la Biblia es tan directa, es tan clara. Entonces dice que ya lo hicieron, o sea, ya lo corrigieron, ya lo castigaron, ya le pusieron su disciplina, o sea, ¿cuál es ahora el problema? El problema es cuando nosotros nos sentimos superiores al que pecó. Ahí está el problema. El problema es que cuando usted es el líder de su casa, ya sea la mamá, el papá o la abuela que está criando a un nieto, la tía que está criando a un sobrino, etcétera, cuando usted es el líder de la casa y aquella persona, ese niño joven o un joven adulto ha pecado y ha cometido un acto que en la casa se tiene que hacer una disciplina, el tener la actitud de superioridad, eso simplemente destruye las relaciones y puede dividir hasta el hogar y puede traer mucho daño a aquel que pecó, sea niño, joven, adulto, en casa, en tu hogar o en una congregación, en el trabajo o en cualquier lugar en la sociedad. Por eso Pablo dice, ok, ya él se sometió a la disciplina, a él ya se le castigó, ustedes deben de perdonarlo, no tienen que estarle acosando con lo mismo, porque ¿sabe qué? Que nuestro Dios es tan claro, dice que cuando él nos perdonó, echó todos nuestros pecados al fondo del mar, para no acordarse jamás. Recordemos esto todos los días, que nuestros pecados han sido enterrados en el fondo del mar. No permita usted que el acusador, Satanás, Lucifer, venga a bombardearle. Acuérdate lo que hiciste, pero tú eres malo, pero mira lo que hiciste. No permita eso. Esto es lo que está tratando el apóstol Pablo de detener con esta iglesia. Esto es lo que el apóstol Pablo está esforzándose para que no suceda. Está tratando de cerrarle la puerta a Satanás para que no entre a destruir una vida que se ha arrepentido de su pecado. ¿Ok? Él cayó en pecado, no es que estuvo en tentación, él cayó en pecado. Entonces, nosotros como la casa, como el hogar, como la iglesia, necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos perdonar aquellos sus faltas, sus errores, sus caídas. Necesitamos nosotros aprender, como dice esta escritura, a perdonarlo para que aquella persona no sea abrumada de tanta tristeza. Mucha gente se aleja de los caminos del Señor porque no pueden con la culpa. Quieren cambiarse, empieza así, mire. Cometieron un error. Algunos ni siquiera han pecado, solamente han cometido un error. Aunque ya estuvieron en tentación, pero no tocaron la tentación. ¿Sí? Hay otros que sí cayeron en la tentación, ¿verdad? Pero luego llega la vergüenza, llega la culpa, y luego si a eso le agrega que hay personas alrededor que están constantemente con su conducta reprochándote o haciéndote a un lado o criticándote o recordándote lo mal que hiciste, dice que la tristeza puede sobreponerse en el alma de esa persona a tal punto que esa persona puede ser destruida. Le abrimos el campo a Satanás. Así que dice que hay que perdonarlo para que Satanás no tome ventaja de nosotros.
Y dice, porque nosotros no somos ignorantes de sus planes. Esta es la primera llave del día de hoy. No debemos de ser ignorantes de los planes que tiene el enemigo. Siempre tenemos que analizar todo. Cuando venga una situación de estas a tu hogar, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, alguien en tu hogar tuvo una falta, cayó en pecado, nosotros necesitamos tener nuestra mente separada de nuestras emociones, nuestra alma completamente alineada al Espíritu Santo y entender aquí qué está pasando. Este es un plan del enemigo para destruirnos. Y siempre hacerse la pregunta, ¿le vamos a dejar que gane el enemigo? ¿O vamos nosotros con el amor, con el perdón, con la tolerancia, con la resistencia, con la paciencia y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ayudar a restaurar a este miembro de nuestro hogar, a este miembro de la iglesia para que se levante, se fortalezca y de nuevo pueda cerrar las puertas al enemigo y vivir una vida triunfadora en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ve? Por eso que no perdonar a aquella persona que te ha hecho daño es una puerta abierta para que el enemigo venga y destruya tu vida, la tuya primeramente. No perdonar a aquellos que fallaron, porque tú te sientes superior. La Biblia dice que el que se cree limpio, limpiese más, ¿sí? Y también dice que cuidado a aquellos que piensan que no van a caer, porque quién sabe, mañana puedan estar contando otro testimonio. Así es que todos estamos expuestos a caer en el pecado cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente. Pues si tú eres una persona que constantemente está alineado al Señor, muy difícilmente que puedas caer en una tentación. Así es que Pablo les dice, ustedes tienen que perdonar, ustedes tienen que tener compasión, ¿sí? Porque el pecador ya arrepentido no encontraba brazos de compasión. Y esto es muy peligroso, amados hermanos y hermanas. Esta es una guerra espiritual que solo se gana con compasión y con amor. Hay guerras espirituales en el hogar donde no vas a ver a las puertas de los closets abrirse, cerrarse, las puertas de la cocina abrir y cerrar, no te van a sacudir la cama, no van a llegar a gritarte a medianoche una voz diabólica. O sea, hay diferentes territorios de guerra espiritual. Cuando las guerras espirituales son en casa, bajo una tentación, en la iglesia, bajo una tentación, es tan importante vencer con compasión, con amor, ¿sí? Otra manera de vencer este tipo de batallas es que hay que someterse al liderazgo. Los hijos a los padres a las autoridades, sean las autoridades civiles o sean las autoridades de liderazgo dentro de su congregación. Esto es muy importante. Uno de los propósitos de Pablo en este pasaje de Corintios que yo les he estado hablando, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del 5 en adelante, uno de estos propósitos es que la gente aprenda a sujetarse a las instrucciones. La crítica y la falta de respeto de los líderes de la iglesia local son algunas de las principales maneras en que le damos campo libre a Satanás. ¿Sabe qué? Hay un líder puesto encima de usted en su hogar o en la iglesia, en su trabajo o en la sociedad. Hay una razón por la cual tenemos que estar bajo la autoridad. Necesitamos aprender a sujetarnos. Si usted es una persona que le gusta hacer lo que usted quiere o que quiere huir de los problemas haciendo caso omiso del consejo de sus líderes, usted ha sido ya atrapado por las artimañas de Satanás. Otra de las formas en que el enemigo puede penetrar en nuestras vidas es
cuando nosotros dejamos que el enojo dure hasta que después que se puso el sol y ya amaneció, ya pasó un día, ya pasaron 2 días, ¿sí? Permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo, eso es tremendo, eso trae muchísimas problemas. Vamos a ver lo que dice Efesios 4:26. Búsquelo en su Biblia. Efesios 4:26. Dice así la bendita palabra del Señor: enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. ¿Te da cuenta? Entonces, permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo es algo que nosotros deliberadamente, nosotros estamos abriéndole la puerta al diablo para que entre a nuestra vida y destruya todo lo que tenemos y toda nuestra casa sea un desastre. ¿Sí? Cuando uno se acuesta enojado, entonces te levantarás resentido. Y cuando tú te acuestas resentido, te vas a levantar amargado. Esta ecuación espiritual, guárdela en su corazón, escríbala en sus notas, porque de verdad, si nosotros no ponemos atención a estas cosas, la amargura nos destruirá. El Señor, con cada uno de sus mandamientos, lo único que quiere es ayudarnos a defendernos del enemigo. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, no levantarás falso testimonio contra otros. Y pudiera decir muchísimos más mandamientos como este que el Señor nos está diciendo en Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Dios te quiere proteger. Protegerte de que el enemigo no entre al territorio de tu corazón para destruirte a ti y destruir a los que tienes alrededor. Así es que no te acuestes enojado porque te vas a levantar resentido. Y si te acuestas resentido, te vas a levantar amargado. No lo hagas. La amargura sabe que nunca se queda en casa. No es algo que se queda encapsulado. La amargura es como esas raíces que tumban banquetas, destruyen los tubos del agua, del gas, abajo de las casas. Son esas raíces destructoras que acaban con todo lo que hay alrededor de una casa. Ese tipo de raíces destructoras es más o menos así como es la amargura. La amargura crece y se va a meter en todos los que están en tu casa, porque la amargura es uno de los pecados más contagiosos. ¿Qué manera de dar oportunidad al diablo para dividir amistades y hasta hacer que las iglesias se dividan por causa de que alguien decidió amargarse? Una sola persona se necesita en tu casa que se amargue para destruir el hogar. Una sola persona necesita amargarse en la iglesia para dividir y hasta para acabar una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque una persona que le ha abierto la oportunidad al enemigo al enojarse y no perdonar y no sanar, no permitir que el Espíritu Santo sane eso en su corazón, esa persona lo que está haciendo es que está abriendo ese lugar para guardar ese veneno y luego pasarlo a otros. Empieza a pasarlo con la demás gente, porque el necio pierde el control. Proverbios 12:16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, o sea, al instante. El necio al instante da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Aquel que escucha
calla y lo deja pasar, ¿sí? Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. O sea, el necio se amarga y dura años amargado por aquella cosa que le hicieron en 1982 y no la olvida y allí la trae, ahí la trae masticándola y no la escupe. Dice, pero el sabio, dice, la sosiega. O sea, le llega el momento, se molesta, se enoja, perdona y olvida. Ese es el sabio. ¿De cuáles eres tú? ¿Eres de los que guarda los rencores y los trae por mucho tiempo? Pues permíteme decirte que tus puertas están abiertas y el enemigo tiene todo el derecho de entrar y destruir lo que tú tienes y lo que posees, porque tú tienes esa puerta abierta. Pero cuando tú la cierras, el enemigo ya no puede entrar. Entonces la bendición viene a tu vida. Pero si no perdonas y si no dejas de estar enojado y si no desechas la amargura de tu corazón, entonces la maldición está sobre nuestras vidas porque nosotros mismos la adquirimos. ¿Se da cuenta qué tan importante es saber, conocer, entender por qué? Y uno dice, pastor, ore por mí, pastora, ore por mí, y el pastor allí se desbarata orando por usted, pero lo que pasa es que usted no le ha dicho al pastor que usted está amargado con algo desde 1982 y que no ha podido perdonar. ¿Se da cuenta? Por eso es que es tan importante conocer, tener el conocimiento, saber. Por eso decía en Corintios que no ignoramos lo que el enemigo quiere hacer. Sus planes no los ignoramos. Él desea destruirnos y lastimarnos. Dice que el necio pierde el control, como dice en el libro de Proverbios, ¿verdad? El que se enoja comete locuras, dice Proverbios 14. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. El enojo enaltece la necedad. Cuando uno está enojado se pone más necio y hasta andamos con la banderita, ¿no? De nuestra necedad, con un orgullo. Y eso es soberbia. El que tarda en airarse, Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Otra cosa que hace el necio cuando pierde el control es que le echa leña al fuego. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, esta persona provoca contiendas, infecta a los amigos. Mire lo que dice Proverbios 22:24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. O sea, no te hagas amigo de estas personas. No andes muy bari con este tipo de gente. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Sabe? Las conductas se aprenden. Si usted anda mucho con una persona que es así, usted terminará siendo como esa persona. ¿Sí? Y otra parte, no produce la vida justa. Ok. Otra puerta también que es muy común que se abre y por ella entra el enemigo para destruir nuestras vidas. Y esta es una guerra espiritual diaria como estas clases que estamos dando, ¿no? Que le hemos puesto por título La guerra espiritual, el diario, ¿cómo le pusimos, hermana Mari? El diario desafío del cristiano. Correcto.
Este es un diario desafío. Todos los días necesitamos estar vestidos de la armadura de Dios. Necesitamos tener todo en nuestra mente listos pensando este día van a venir acechanzas a mi vida, tengo que estar listo, tengo que estar preparado. Y una de las puertas más comunes para entrar el enemigo es la ansiedad. Otro sitio donde encontramos la misma advertencia de no dar lugar a Satanás es en la primera carta, la primera epístola de Pedro, capítulo 5, en el verso 7. Permítanme que no la tengo en mis notas, pero la voy a buscar. Primera de Pedro 5, 7. Dice la escritura, echando toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario, el diablo, anda acechando como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Ve? En este contexto, la puerta abierta para el diablo es la ansiedad y el afán. Nunca estaremos sobrios y alertas si estamos hundidos en los afanes. Oiga esto, la ansiedad y el afán, esa desesperación que tenemos por pagar la renta, esa desesperación que tenemos por no llegar tarde al trabajo, esa desesperación que tenemos por tener todo en perfecto orden en la casa. Yo no digo que esas cosas sean malas, estoy hablando de la ansiedad. Cuando ya eso sobrepasó la disciplina y el querer ser profesional y el que tú quieras vivir una vida ordenada, eso está bien, pero cuando eso ya sobrepasó los límites, se llama ansiedad. Cuando a ti te da ansiedad todo, cuando estás llena de las preocupaciones, de los afanes, eso es una puerta abierta para que el enemigo venga y destruye tu vida. Él, fíjate, aquí, en este contexto acerca de la ansiedad, es donde el Espíritu Santo de Dios, por medio de Pedro, nos habla esta palabra diciendo, cuidado con la ansiedad, tenga mucho cuidado con eso, porque el león está buscándote como león rugiente para devorarte. Porque si le abres la puerta de los afanes y de la ansiedad por querer lograr cosas, y los afanes y la ansiedad porque no estás en ese lugar pacífico con el Señor, no tienes armonía con el Espíritu Santo de Dios. Mire, ninguna persona que está ansiosa realmente tiene armonía con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es paz, es paz. Una persona que tiene armonía con el Espíritu Santo y una relación íntima con el Espíritu Santo no está llena de afanes ni de ansiedad. Es una persona llena de paz. Yo sé que probablemente esta palabra sea para ti muy dura, pero la bendita palabra de Dios es para sanarnos y las cosas duras que Dios nos habla es para sanar lo que tú tienes adentro. Piénsalo, analízalo. El Espíritu Santo no es nervioso, no es ansioso. El Espíritu Santo no es afanado. El Espíritu Santo es paz y control de sí mismo. Entonces, cuando una persona está afanada, está con la ansiedad, esa es una puerta abierta donde el diablo entra. Y déjeme decirle, en este campo de la ansiedad, oh Dios mío, es un territorio terrible porque el enemigo tortura a la mente de la persona día y noche. Estas personas no pueden dormir, no pueden descansar, no saben descansar. Llevan ritmos de vida tan acelerados, tan fuera de control, que ya no saben ni cómo descansar. Así es que
Tenga mucho cuidado con esto porque esta es una puerta de entrada para que el enemigo entre, destruya su vida, su salud y hasta su hogar. Muchas personas han perdido el hogar, su matrimonio, sus hijos por causa de la ansiedad y los afanes. Otra puerta es cuando permitimos y practicamos el chisme. El chisme y ser metidos en lo que no nos importa y donde no nos han llamado. Fíjese que la Biblia dice que a Pablo les explica que es muy importante que entiendan que el adversario, el enemigo, Satanás, el diablo, está buscando hombres y mujeres desocupados. Cuando usted no tenga nada que hacer, usted se encuentra desocupado, tenga mucho cuidado, porque esa es una puerta de entrada para que el enemigo pueda entrar. Desocupado, ¿qué quiere decir desocupado? Bueno, que usted no lee la Biblia, que usted no tiene sus devocionales, que usted no tiene sus tiempos personales en oración con el Señor, que usted está faltando a la iglesia, usted anda desocupado, ¿sí? Y la escritura entendemos claramente que el apóstol Pablo instruye a su discípulo Timoteo diciéndole que las viudas jóvenes es mejor que se casen, porque si andan desocupadas, y lo puede encontrar en Primera de Timoteo 5, capítulo 5, del verso 11 al 14. Y lo que quiere decir en este pasaje es de que el apóstol Pablo llega a la conclusión de que las viudas jóvenes, si se encuentran desocupadas, pues es mejor que se casen y que se dediquen a cuidar su hogar, porque si andan desocupadas, empiezan a tener la conducta de chismosas y entrometidas. Permítame decirles que esta característica de gente chismosa y entrometida también se da en varones. Conozco hombres, se pasean por todas las casas, saben los chismes de todo el mundo, pues porque están desocupados. Entonces, nosotros tenemos que entender que una mente desocupada, una alma desocupada va a ser, está abierta, es una puerta abierta para que entre el enemigo. Nosotros necesitamos mantener nuestra vida ocupada en el Señor, despertarnos orando, estudiando la palabra, reflexionando y meditando en la palabra de Dios. Necesitamos en medio del día, necesitamos seguir leyendo la palabra, 5, 10 minutos de lectura bíblica, 5, 10 minutos de oración, y en la noche tener ese tiempo glorioso en la presencia del Señor antes de ir a la cama, ponernos a cuentas con Dios y darle gracias al Señor y seguir meditando en su bendita palabra, asistir a la iglesia. No deje de asistir a su iglesia. Necesita ese grupo que Dios le dio para que usted siga creciendo, siga levantándose, seguir aprendiendo en los grupos de estudios de su iglesia. Eso es tan importante. No deje de congregarse. Eso es sumamente importante. Así es de que no estén desocupados, porque entonces serán chismosos, chismosas, entrometidos y entrometidas, y esa es una puerta donde el enemigo puede entrar. Otra puerta que el enemigo usa para entrar es el mal testimonio. Cuando hay un mal testimonio, entonces las cosas se ponen de color de hormiga. Mire lo que dice estas notas que yo tomé de este libro que se llama ¿Estoy preparado para la guerra espiritual? Quiero decirle que he estado leyendo 3 libros. Tomo lo que creo que es importante y beneficioso y útil, aunque he encontrado en algunas cositas que me parecen que no están de acuerdo con lo que nosotros manejamos. Nosotros somos de las asambleas de Dios, entonces hay ciertas cosas que
no es nuestra doctrina y no lo tomo de allí, pero hay muchas cosas que están muy bien, ¿ok? Algunas cosas están así como muy raras, algunas muy legalistas y de todo he tomado como lo mejor de todo y entonces he estado leyendo 3 libros para poder darles estos estudios. Uno de ellos, y que se los recomiendo muchísimo, voy a prender mi cámara. Ahí estoy ahora sí. Uno de ellos que se los recomiendo muchísimo es este libro que es de Charles Stanley. Es un pastor bautista extraordinario, muy conocido porque él es el del ministerio En Contacto, ¿verdad que usted sabe? En Contacto, ¿no? Y este se llama Cuando el enemigo ataca. Oye, este no le encontré nada mal, hermanos, está buenísimo. Tiene que conseguirlo, tiene que leérselo todo y hágale como yo, léalo 2 veces. Yo ya voy por la segunda que lo leo. Está buenísimo, ¿ok? El otro libro es el que tengo aquí. Les vamos a mandar las fotos. La hermana Mari va a estar publicando esto y le va a mandar las fotos. El otro libro es este libro que se llama, a ver, permítame. ¿Estás preparado para la guerra espiritual? Estoy preparado para la guerra espiritual. Es de Jaime Mirón. Hay algunas cosas que se va a encontrar usted como que, pues no, ¿verdad? No están tan bien. Es como una línea religiosa muy fina que tiene uno que tener mucho cuidado, pero en el 80% este libro tiene muy buena información. El otro libro es este que se llama El arte de la guerra espiritual. Este libro también se los recomiendo. Mire, no sea emocional, no compre libros así porque, ay, qué emoción, lo voy a comprar y luego ni lo leyó. Nomás leyó 5 páginas y no lo leyó. Ni lo compre. Si no lo va a leer, ni lo compre, ¿ok? El arte de la guerra espiritual para la batalla, perdón, el arte de la guerra para la batalla espiritual. Así se llama. Y este es de Cindy Trim. Les vamos a estar enviando las fotos. Si no los lee, mejor ni los compre, mejor guarde estos estudios que ya son todo un resumen que yo he hecho de lo que yo he podido leer y guarde los resúmenes y véalos en el YouTube. La hermana los está subiendo a las redes sociales, al YouTube, y de ahí usted lo puede volver a oír y lo puede volver a oír. Si usted no es una persona que le gusta leer, pero es mejor leer y yo le aconsejo, ¿verdad? Que aprenda a estudiar, interésese por estudiar, es muy importante. Así es que este libro que dice, estoy preparado para la guerra espiritual, dice esto muy, muy interesante. Dice, refiriéndose a los ancianos, los líderes de la iglesia, Pablo estipula, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caigan en desacrédito y la trampa del diablo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 7. ¿Ok? Muy, muy interesante que empiece así esta parte donde esta puerta abierta del mal testimonio de los líderes de la iglesia es tan grande para destruir. Ahora, por favor, ubiquémonos. Usted y yo probablemente somos líderes en nuestro hogar, ¿ok? Usted es mamá, es papá, es tía, probablemente usted es soltera, pero entonces usted es hermana mayor o tal vez es tía o en la escuela o en el trabajo, usted es supervisora. Casi todos los que estamos aquí de cierta manera ejercemos el liderazgo, no solamente en la iglesia necesariamente, sino que también en nuestros hogares. Ok, hoy quiero decirle que su testimonio, el mal testimonio, es una puerta amplia por donde el enemigo puede entrar y destruir no solamente su vida,
su reputación, su nombre, sino que todo lo que usted haga. Y también puede hacer caer la obra del Señor, ¿sí? Así es que los líderes de la obra del Señor, ahí ubíquese usted. El hogar, tu testimonio tiene que estar impecable. Y mujer, si eres madre soltera, tú eres la sacerdotisa de tu casa, tú tienes que tener un testimonio limpio delante del Señor. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis. ¿Qué es un testimonio limpio? ¿Qué es impecable? ¿Okay? ¿Sabe qué es? Es que cuando nosotros pecamos, lo reconocemos. Cuando nosotros fallamos, lo reconocemos. Y venimos y pedimos perdón al Señor. Y nos sometemos a nuestras autoridades. Eso es tener un buen testimonio, ¿sí? Porque ¿sabe qué? Que es imposible, ¿sí? Que no fallemos en algo, aunque sea en algo pequeñito, somos pecadores. Por eso es que la sangre del Cordero se necesitaba derramar en la cruz del Calvario, ¿sí? Alguna cosita vamos a decir, vamos a hacer, por más mínima que parezca, es pecado. Pero cuando nosotros nos arrepentimos y nos sujetamos al Señor y al liderazgo de la iglesia, eso es un buen testimonio. Así es de que necesitamos esforzarnos para no caer en las trampas del diablo, en las tentaciones del diablo, para guardar nuestro buen testimonio. ¿Sabe cuál es el peor testimonio? Que los hijos digan, mi papá es una cosa aquí en la iglesia, pero en la casa es un diablo. Es que usted no sabe, pastora. Mi papá le grita a mi mamá, mi papá le pega a mi mamá. Yo he tenido casos de esos, donde el joven, la jovencita, adolescente, me dice, pastora, es que usted no sabe lo que pasa en la casa. Mi papá le pega a mi mamá y resulta que el papá es un líder en la iglesia. Y ese es un testimonio perfecto para el diablo, para entrar y destruir no solamente la vida de las personas, sino que también su casa, su hogar y la iglesia. Así es que tengamos mucho cuidado con eso. Así es que el testimonio de usted como líder en su hogar es muy importante. Una buena reputación es importante. A ver, permítame, la palabra buena comprende un carácter interno. Ok, mire lo que dice esta nota de este hermano que se llama, de este libro con el hermano Jaime Mirón. Mire lo que dice esta nota. Dice, los líderes de la obra del Señor deben gozar entre los no cristianos de una buena reputación. O sea, la gente inconversa tiene que saber que nosotros somos verdaderos cristianos. La palabra buena quiere decir, viene de la palabra kalos, K de kilo, A-L-O-S. Esta es una palabra en griego. Estamos descifrando la escritura de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 7. ¿Ok? Dice, esto comprende tanto el carácter interno como el externo. Es decir, es algo interior que se ve en el comportamiento y que da como resultado una buena reputación. La palabra traducida habla bien de reputación, de nombre, de testimonio. Y esta palabra habla, la palabra en griego es marturomai, marturomai. De esta palabra se deriva la palabra mártir. El sentido aquí de guardar un buen testimonio, de tener una buena reputación, esto quiere decir que tiene que haber muerte, tiene que haber que la persona hace que su carne muera para poder tener una buena reputación. Es un mártir, se puede decir, es una persona que está dispuesta a sufrir por guardar su testimonio por causa del Señor.
De manera que entre los vecinos y en la sociedad en general, el líder de la iglesia, o sea, usted hermana, madre, esposa, hermano que es esposo, que es líder en su hogar, ¿sí? De manera que entre sus vecinos y en la sociedad, usted sea conocido por su bondad, su generosidad, su amor, su honestidad, pero sobre todo por su integridad. ¿Qué es ser íntegro? Lo que les dije hace un momento antes de entrar a este punto. Cometiste un error, arrepiéntete y sométete a la disciplina. Cometiste un pecado, ven, confiésalo, pide perdón y sométete al castigo que te da tu grupo, de tu congregación, y vívelo y pásalo para que tu testimonio esté limpio y esté en pie. Es posible que muchos no estén de acuerdo con sus creencias y según Juan 3:19 al 21, es muy probable que en ocasiones cierto antagonismo en el mundo no cristiano, pero debe de gozar de una buena reputación, de ser un hombre o una mujer de carácter lleno de integridad. O sea, no importa que la gente no esté de acuerdo que Jesucristo es el Señor. Lo que debe de importar es que la gente sepa que no robas, que no te andas acostando con tus compañeras de trabajo, que sepan que eres casado y eres guardado solo para tu esposa, o mujeres que son casadas y que no tienen adulterio con otros hombres, y que no son chismosos, chismosas, entremetidas. Entonces, esto es importante, esta puerta se tiene que cerrar. El mal testimonio es una entrada del diablo para nuestra vida y para desacreditar no solamente tu vida y tu familia, sino que también toda la congregación en la que tú asistes. Porque luego dicen, mira, y ese es el miembro de la iglesia de la pastora Irma. No, hombre, qué barbaridad. Desacreditan a todos por tu testimonio. Como te ven a ti, ven toda la iglesia, ¿sí? No ve que cuando alguien roba o alguien asesina, inmediatamente la gente dice, ¿quién es su papá? Y que este muchacho hizo esto y el otro y estas maldades. ¿Y dónde estaba su papá? ¿Dónde estaba su mamá? ¿Qué clase de familia tenía? ¿Ve? La mala reputación, el pecado, el mal testimonio, siempre va a destruir no solamente tu vida, sino que también los tuyos. Y en este caso, que estamos en la iglesia, hasta la iglesia puede destruir por la mala reputación de una persona. Ve qué delicado es, ve qué frágil es todo esto. Por eso necesitamos mantenernos en guerra espiritual, mantenernos firmes en el nombre del Señor. El mal testimonio del líder le hace caer en la trampa del diablo. Si Satanás puede provocar la caída de un cristiano, lo atrapa. Y si provoca la caída de un líder, trae deshonra a toda la iglesia. Por eso es un grande honor ser un líder de una iglesia. Pero si logra el enemigo, ¿sí?, hacerte caer en una de sus trampas, va a deshonrar a toda la iglesia. Conocemos muchos casos de adulterio, de fornicación, pastores con secretarias, a líderes de varones, con la líder de los jóvenes, y cosas de esas se miran, ¿verdad? Tengamos mucho, pero mucho cuidado, porque lo que el enemigo desea es acabar y destruir, no solo con tu vida, sino que también con toda la iglesia. Otro que vamos a estudiar hoy, y este es el último que vamos a ver, y de ahí vamos a pasar al siguiente punto, el último es proveyendo para los deseos de la carne. Ah, esto es tremendo. Mire, cuando la carne tiene hambre del pecado, déjela que se muera de hambre. No hay cosa más poderosa que los ayunos prolongados, no de un día, no de 3 días, no de una semana. Cuando la carne se levanta con deseos sexuales,
Usted necesita que esa carne se muera y agonizar en ayunos prolongados y en oraciones de clamor, no de 10 minutos, sino de 1 hora para arriba, delante de la presencia de Dios, para que pueda usted salir de esa trampa. Uno de los apetitos más fuertes es el deseo sexual. Pablo garantiza que durante etapas de la vulnerabilidad, Satanás tentará al creyente. Hay diferentes etapas donde el enemigo está esperando que algo suceda por nuestros ojos o por nuestros sentidos o dentro de nuestro cuerpo. Él está esperando ese tiempo para venir a atacarnos. ¿Sí? Por eso es importante que atendamos la bendita palabra del Señor. Le habla a los casados diciendo en 1 Corintios capítulo 7, verso 5, diciéndole que no se nieguen el uno al otro, a menos de que sea de común acuerdo y solo para el tiempo que ellos han decidido dedicar para la oración, para el ayuno. Y luego dice el apóstol Pablo, no se tarden en volverse a juntar para evitar que el enemigo pueda traer tentación, para que Satanás no pueda tentarlos por la falta del dominio propio que tienen ustedes. Esto también aplica cuando hay enfermedad, uno de los dos, el hombre y la mujer están enfermos y hay que pasar un tiempo de abstinencia sexual. En cuanto la persona esté sana, es importante que se amen, que estén juntos de nuevo en el área sexual. ¿Para qué? Para evitar la entrada de Satanás. Ahora, si el marido es un esposo que está cometiendo adulterio, ¿sí? Es un hombre que está mirando pornografía, es un hombre que está cometiendo adulterio. Mirar pornografía es adulterio, hermanos, hermanas. No vaya usted a pensar que porque usted no tocó a nadie y todo es cibernético, usted no está cometiendo adulterio. Jesús lo dijo claramente. Si tú miras a una mujer y ya la codiciaste en tu corazón, ya cometiste adulterio. Así es de que si tu esposo o tu esposa está mirando pornografía o está cometiendo adulterio con otra persona, el consejo es no te contamines con él hasta que él se arrepienta, vomite su pecado, sea limpiado por el poder del Espíritu Santo y sea restaurado de ese pecado después de que haya tomado un tiempo de disciplina. Después de que confiesa su pecado, pasa un tiempo de disciplina y entonces pueda estar listo para que vuelvas a acostarte con él. Porque si no, ese espíritu de lascivia, de lujuria, de perversidad sexual que trae esa persona, lo pasará a su pareja. Así es que es algo bien delicado, tengamos mucho cuidado con eso. Entonces el enemigo está buscando los momentos cuando el creyente es vulnerable. Por ejemplo, cuando el joven está en la pubertad, ¿sí? Cuando el joven tiene deseos sexuales y ya es adulto, cuando la esposa está en menopausia o en premenopausia. Mire, siempre va a haber una ocasión donde el enemigo quiere entrar para destruir su vida. Siempre anda buscando que si es soltero, que ya tiene mucho tiempo solo, que se ha guardado para el Señor en abstinencia sexual. Y entonces el enemigo anda buscando. Mire, yo tengo el testimonio de una persona a la cual yo estuve ministrando, que dice que era tanto, pero tanto su obsesión por la pornografía, que entonces para no sentirse culpable, entonces ponía la televisión en un programa o en una película que fuera, ¿cómo se dice? Rated, no, como clasificada R. O sea, y ella, esta persona se encargaba de leer si tenía escenas sexuales. Entonces, si tenía escenas sexuales, ponía esa película. Entonces, porque de alguna manera ella necesitaba ser alimentada. Estoy hablando de una persona X,
no voy a decir si es hombre o mujer, ni su nombre, obviamente, hace muchos años de esto, pero esta persona dice, eso hacía para poder alimentarme, porque mi carne ya estaba metida en esto. Ahora, mire, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el enemigo busca momentos vulnerables y los va a encontrar en ti. Te conoce porque te está observando, anda detrás de ti, buscando a qué horas puedes descuidarte para devorarte. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así está el adversario, el diablo. Así es que él está observándote, conoce tus necesidades, hermana, hermano, ten mucho cuidado con qué cosas estás mirando en tu teléfono, qué películas estás mirando, qué escenas están alimentando tus ojos. Por favor, escucha la voz del Espíritu Santo y sal de todas esas cosas, especialmente si has caído en el hábito de la adicción de la pornografía, en cualquiera de los géneros, sean videos o sean revistas, sal en el nombre del Señor de ese lugar. Yo te animo a que recibas el perdón del Señor, que esta noche tú puedas decir, yo rompo con esto en el nombre de Jesús, porque el enemigo lo único que quiere es destruirte. Rápidamente te digo, el rey David fue destruido, escuche esto, de una manera espantosa cuando él decide quedarse en casa cuando era tiempo de guerra. Era un tiempo de guerra y él decide quedarse en casa en Jerusalén. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, del verso 1 en adelante, encontramos que era el tiempo de guerra y David dice, no, yo me quedo aquí, vayan ustedes a pelear, ¿sí? Hermano, cuando es día de ir a la iglesia, vete a la iglesia, no te quedes en la casa durmiendo, porque el enemigo puede llegar a hacerte algo, una trampa, tal vez de la cual no vas a salir. Eso es guerra espiritual. El levantarse y decir, no, yo me voy a la iglesia, porque ahí estoy protegido. Aquí me quedo y me pueden hacer pedazos. Así es que es muy delicado, como lo que hizo el rey David, se queda en su casa, ¿sí? Se queda a descansar, desocupado, y de pronto se le presenta la tentación. El enemigo lo vio en un momento vulnerable y dijo, fantástico, ahorita le pongo aquí algo para que él pueda comer. ¿Y qué pasa? En un tiempo de ociosidad, David sale a caminar después de que toma una siesta, se encuentra con una mujer hermosa que se estaba bañando y fue irresistible para él, y entonces él pecó. ¿Qué trajo este pecado a su vida? Él hizo cosas tremendas, cosas terribles. Mire lo que dice Santiago 1:14. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propio mal deseo. Entonces, cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, cuando ha crecido totalmente, da a luz la muerte. Este versículo está tan fuerte. Así es, hermanos. Ponga atención, hermanas. Así es esto, ¿sí? Cada uno de nosotros es tentado de lo que traemos adentro, de la patita que cogíamos, ¿sí? De esa parte vulnerable que traemos adentro. Si para ti tu parte vulnerable es el chisme, de ahí te va a llegar. Si tu parte vulnerable es robar, ahí te va a llegar. Pero como al rey David, su parte vulnerable era la lascivia en ese momento, allí le llegó a David, ¿sí? Y allí lo agarró el enemigo, lo entrampó, lo metió en esta trampa, porque él proveyó para los deseos de la carne. Tenga mucho cuidado con hacer esto, porque el enemigo entra por aquí para destruir. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Nosotros conocemos la historia, por razones del tiempo no voy a entrar en ella,
pero conocemos la historia y dice que él hace cosas, o sea, una vez que cae en esa trampa que el enemigo le tiende, se come el anzuelo, como decimos luego, entonces él empieza a hacer diferentes cosas. Él empieza a preguntar quién es la mujer. Él toma ventaja de su autoridad como rey, va a buscarla, ¿sí? Para satisfacerse sexualmente con ella. Él trata de cubrir su pecado. Él trata de involucrar al esposo. Número 4, fíjese cuántas cosas ya llevamos. Él trata de involucrar al esposo para tapar su pecado, porque su pecado dio fruto y esta mujer está embarazada, ¿sí? Como él trata de involucrar al esposo y el esposo resulta ser más íntegro que él y no tocó a su mujer, entonces él lo manda a matar. Se fija cómo va el pecado subiendo, subiendo, subiendo. Por eso es tan peligroso proveer para la carne, porque una cosa te va a llevar a la otra, ¿sí? Tú vas a querer cubrir tu pecado, luego vas a hacer otro error, vas a cometer otro pecado, una mentira para cubrir la otra, un pecado para tapar el otro, pero la cosa se va haciendo más grande, más grande. Cuando ni menos piensas, estás hundido en la trampa del enemigo. El diablo se ha metido hasta lo más profundo de tu vida. Lo único que trae es maldición, porque tú decidiste proveer para la carne. Wow, las consecuencias son terribles. Usted conoce las consecuencias, lo que le pasó a David. Una y otra cosa, uno y otro mal vinieron a su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué puede venir a la tuya? Esa es la pregunta de hoy. Si tú provees para tu carne, ¿sí? En las cuestiones sexuales, lo único que viene es maldición a tu vida. Ahora, fíjese esto. Es muy importante pensar en esto. Consideremos las cosas desde otro ángulo, ¿ok? Satanás sabe, además, que el ser humano posee la capacidad de adquirir hábitos fácilmente. Esa es una capacidad humana. Entonces, ¿qué es un hábito? Un hábito es un movimiento, un pensamiento o una reacción hecha vez tras vez, ¿ok? Tenemos hábitos de pensamiento que a veces nos funcionan de maravilla y nos llevan a conquistar y al éxito y a obtener victorias. Pero hay hábitos de pensamiento que nos hunden, nos hunden, nos hunden y nos hunden. Y por más que tratamos de salir, no podemos porque no hemos quebrado un pensamiento que nos domina. Y es un pensamiento destructivo porque se nos ha hecho un hábito pensar así. Por ejemplo, solo por dar uno, no sirvo para nada. Es mi culpa. Yo no sé. Soy malo. Soy mala. No me perdonan. Nunca voy a poder. No soy inteligente. Nunca lo voy a lograr. Etcétera, etcétera, ¿no? Son pensamientos que a veces, en ciertas personas se han vuelto en hábitos. Una vez que adquirimos estos hábitos, ciertos hábitos pecaminosos son difíciles de romper. Así es la codicia en el área sexual. Así es la lascivia, la lujuria. Así es, ¿ve? Cuando las personas están metidas en la pornografía. Se les volvió un hábito. Su cerebro ya está posesionado de ese hábito y para romperlo se necesita la gloriosa sangre de Jesús. Venir a la cruz para romper ese hábito. Así es que el enemigo sabe que el sexo no es como las otras tentaciones, sino que en la cuestión del pecado del sexo, el cuerpo, la carne pide más y más para poderlo satisfacer. O sea, empiezas con algo pequeño, coqueteando con la compañera de trabajo, coqueteando con la vecina, después ya no es suficiente coquetear con el vecino, mujeres también que son infieles, sino que ahora pues, hay que platicar, después hay que ir a cenar, después hay que irse a la cama y después hasta se pierden los matrimonios por causa de esas cosas y va adquiriendo más. Ahora,
cuando la persona ya ha practicado el adulterio, entonces si no se arrepiente y no rinde su corazón totalmente al Señor, pues aunque se case con su amante, va a volver a cometer adulterio, porque no se ha arrepentido, porque es una persona que simplemente tiene ese hábito. Nosotros necesitamos romper esos pensamientos y esos hábitos de conducta. Necesitamos romperlos en el nombre de Jesús y cerrar la puerta al enemigo para que no destruya tu vida y no destruya tu hogar y no destruya tu futuro como hija, hijo de Dios. Dios te ha escogido a ti para cosas preciosas y poderosas. Amén. Protéjase. Cierre la puerta a las ausencias prolongadas. Esposos que trabajan fuera, que duran muchas horas fuera o días fuera. Aquellos esposos que se van y pueden tardar hasta días, semanas en regresar. Tenga mucho cuidado con eso porque esas son puertas abiertas para que el enemigo pueda entrar y destruir tu vida en el área sexual. Cierre la puerta completamente a la pornografía, queme, destruya, acabe con todo aquello que lo está llevando a mirar cosas que no debe de mirar, ¿sí? Y sobre todo, llénese de sabiduría. Cerremos la puerta de la falta de sabiduría. La tercera manera en que Satanás puede usar para inducirnos a tropezar en el campo sexual es la falta de sabiduría y sentido común. A pesar de ser hijos de Dios, seguimos violando los más elementales principios bíblicos, como por ejemplo, no proveer para los deseos de la carne, como lo dice Romanos 13:14. Más bien, vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para la satisfacción de los apetitos de la carne. Romanos 13:14. ¿Ok? Cerremos la puerta. Hay que tener sabiduría. No todo es pura emoción. Y no me diga a mí que no puede. Eso no existe. ¿Ok? Más bien, sea honesto y dígame, no quiero, porque me gusta, lo disfruto, estoy disfrutando tanto esto y no quiero dejarlo. El que quiere, puede. Así es que no diga que no puede. Sí puede, porque el Señor es más que poderoso para ayudarle y para levantarle. Aleluya. ¿Cómo vamos? ¿Están vivos todavía? Mi mamá dice, ¿quieres más o te guiso un huevito? Dice mi mamá. Eso quiere decir, bueno, si no estás lleno, pues tengo todavía más que darle. Muy bien, hasta aquí hemos terminado esta sección. Ok, voy a leerles esta última nota y con esto voy a terminar esta sección. Si nosotros nunca proveyéramos para los deseos de la carne, si siempre huir de la fornicación y de las pasiones juveniles, el diablo no encontraría terreno fértil para sus tentaciones. ¿Mm? Ahí está solucionado el asunto. Oh, wow. Y hasta aquí hemos terminado nuestro tiempo de esta parte de la guerra espiritual. Yo sé que ha sido extenso, pero necesario. Estas son clases. Necesitamos oír, aprender, entender, porque el Señor realmente nos está equipando. El próximo jueves vamos a estar hablando de cómo el enemigo entra vamos a aprender cómo pelear contra el enemigo cuando él entra a nuestros pensamientos con pensamientos y argumentos. Vamos a aprender a cómo derribar argumentos. Ponga una foto de los libros
Sí, hermana Slim, vamos a poner la foto en el grupo para que puedan tomar la nota de los libros, ¿ok? El próximo jueves vamos a estar viendo una clase que se llama cómo derribar argumentos. Esa es una parte muy, muy, muy fuerte. Una parte que realmente usted y yo necesitamos aprender. Es cuando vienen los argumentos en nuestra mente y cómo podemos romperlos en el nombre del Señor. Y vamos a usar el ejemplo de lo que hizo el enemigo con Adán y Eva y lo que hizo el enemigo con Jesús en los 40 días de ayuno y cómo el enemigo trató de derribar a Adán y Eva y lo logró y cómo con argumentos y cómo trató el enemigo de derribar al Señor Jesucristo en el desierto, en el tiempo de ayuno y oración, y no lo logró. Y aún estando a punto de entregar su vida en la cruz del Calvario, lo intentó, pero tampoco lo pudo lograr. Y vamos a hablar el próximo jueves cuáles son los argumentos que viene el enemigo a torturarnos a usted y a mí para torcer la escritura y tratar de derribarnos y desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros, porque sabe que usted tiene un propósito divino, especial, único, que Dios ha marcado para usted en esta tierra. Lo que usted va a hacer, no lo puedo hacer yo. Usted es una persona puesta en un lugar estratégico, llena de dones especiales, rodeada de gente estratégicamente, esa gente que a usted la rodea y que convive usted con ellos. Dios los ha puesto allí con un propósito especial. Así es que yo no puedo alcanzar la gente que usted puede alcanzar, ni tampoco puedo impactar a la gente que usted puede hacer. Y yo no puedo ayudar a pelear las batallas de guerra a la gente que usted puede ayudar. ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene un grupo, un círculo y un propósito divino. Y en este tiempo de guerra espiritual necesitamos entender eso, que usted va hacia un propósito divino que Dios ha marcado para usted. No deje que el enemigo le robe su bendición. No deje que el enemigo le engañe. Sigamos adelante.